El programa para el cual estamos realizando esta sesión es análisis exploratorio de datos en Python, y la evidencia del día de hoy es el informe de resultados obtenidos del análisis de datos exploratorio realizado en el caso de estudio. El caso de estudio se refiere a lo de la parte de la inmobiliaria. Recuerda que descargamos el archivo. Veamos ahora la agenda para el día de hoy. Bienvenida, introducción, evidencias por entregar, lista de chequeo, informe y espacio para preguntas. Es que aquí se me desconfiguró esta parte, se le perdió hasta el título porque estaba fallando. Veamos, entonces les doy la bienvenida a los que están presentes y pasamos a la parte de la introducción. Tenemos entonces que en el mundo del análisis de datos, los gráficos juegan un papel fundamental al transformar funciones visuales, comprensibles. Nos permiten identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables, facilitando la interpretación y la toma de decisiones. Cada tipo de gráfico tiene un propósito único en el procesamiento y exploración de los datos, ayudando a comprender mejor la información y facilitar la toma de decisiones basadas en datos. Ahora les voy a mostrar más o menos la estructura de un informe. Entonces, inicialmente está la portada, que dice que en esta parte colocamos el título del informe en grande, y si no es tan riguroso, puedes llevar alguna que otra ilustración, pero sin cargar mucho la página. Luego tenemos que un informe es la definición. Un informe es un proyecto oral o escrito donde se hace una declaración de algún hecho ocurrido. En él describimos sus características y enmarcamos el contexto. El informe. Su objetivo es exponer información sobre algún hecho ocurrido, alguna reunión acontecida, sobre un decreto, una decisión, un proyecto, una actividad, una investigación o algo parecido. En ello se explica de manera muy detallada en qué consistió. Ahora veamos la estructura del informe. Perdón. Bueno, sigue el índice, me había devuelto. El índice, normalmente en este se colocan todos los temas que vamos a encontrar en el desarrollo del informe. Luego veamos el desarrollo. Perdón, la introducción. Aquí detallamos lo que encontramos en el texto, pero a diferencia del índice que solo plasma los temas, en la introducción, aparte de señalar el contenido, se abordará también y se detallará un poco en qué consiste cada uno. El desarrollo del informe. Como en cualquier desarrollo, aquí se desglosa todo el contenido utilizando un lenguaje descriptivo para que los lectores puedan imaginar los detalles de manera que sientan que estuvieron presentes en el lugar. Las conclusiones, dice, en esta parte se señala cómo terminó todo, se hace una síntesis de lo textualizado en el desarrollo, y en caso de que fuera una reunión, pues se coloca lo que se haga. También se incluye la bibliografía, si fue necesario recurrir a algunos textos, o webgrafía, si es necesario, si acudió a algunas páginas web. Dice, aquí señalamos las fuentes que utilizamos para realizar el informe. En los casos de las reuniones se colocan aquí los documentos de apoyo. En los casos de investigaciones se colocan los libros, periódicos o páginas a las que recurrimos para realizar el informe. Luego, bueno, vamos a iniciar así por encima como sería el poco más. Tenemos aquí la introducción, dice que tiene un contexto del caso de estudio. Dice, se hace una breve descripción del problema o área de análisis. También se define el objetivo del análisis, que es lo que se espera descubrir, cuáles son las preguntas. Seguimos en la introducción, dice,
la fuente de los datos, de dónde provienen los datos, cómo fueron recolectados. Aquí los datos, cómo fueron. Ingresamos a esta página del gobierno, dice que inmuebles disponibles para la venta. Aquí pueden ver el link, ustedes también lo tienen en en el anexo que dice anexos para la inmobiliaria, algo así. Y también tenemos en esta misma página que la actualización fue realizada, la última actualización fue realizada el 20 de abril del 2024. Bueno, más o menos la parte de la introducción. Luego, iniciando con el desarrollo, tenemos una que es la exploración, donde dice que se describe la estructura de los datos, número, registros, cantidad de variables y tipo de datos. Entonces, como podemos ver, aquí consta la estructura de este dataset de 12 variables que son enumeradas desde el 0 al 11. Abajo dice que hay 4 de tipo entero, texto, ¿sí? También nos dan en esta captura de pantalla que son 448 registros o filas. Nos dice que son 12 columnas y esa es, digamos, la estructura del dataset. Ahora, Profe, sí, señor. disculpe, profe, ¿puede devolver la diapositiva, por favor? Sí, señor. A la 18. A la 10. O sea, ahí cuando estamos desglosando Sí, ya le lo llegó. que realicemos, cuando estamos desglosando lo que realicemos, ahí solamente vamos a mostrar la data sin analizar ni hacer limpieza, ¿cierto? O sea, ahí Ah, sí, solamente vamos a mostrar los datos que tenemos, después procesamos los datos, ¿o me equivoco? sí, O ya sí, se muestran totalmente limpios. sí, recuerda que ya los datos los procesamos como en la segunda o tercera sesión. Entonces, por eso yo estoy tomando los datos de ahí de Jupyter Lab, que los tenemos. Ustedes también deben tenerlos, ¿cierto? Entonces, solamente lo estoy colocando aquí siguiendo, digamos, lo que es la estructura del informe y lo que piden, digamos, en cada parte. Más adelante, de pronto hacemos relación a esa parte que usted me dice. No tenemos que desarrollarla, sino aquí solamente ya es el informe de lo que ocurrió cuando hicimos ese procesamiento de datos por medio del archivo que de la inmobiliaria o de los inmuebles, perdón, de los inmuebles, no es inmobiliaria, sino de los inmuebles. Bueno, aquí nos dicen dentro de la misma exploración de datos que se hace un resumen estadístico. ¿Y en qué consiste ese resumen estadístico? Si se dan cuenta, aquí al lado izquierdo de la diapositiva aparece cuenta, ¿cierto? También está la media, la desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, segundo, tercero, el número máximo y abajo dice que el nombre del campo es precio y que es de tipo entero. Y aquí al lado izquierdo aparece un crítico de estaturas donde muestra el promedio y también muestra la desviación estándar. Eso en cuanto al resumen estadístico, ¿cierto? Un ejemplo. Siguiendo con esta parte de la exploración de datos, dice que hay que hacer la detección de valores faltantes o inconsistencias y cómo fueron tratados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que de los campos solamente hay dos campos, que es barrio y donde aparecen datos vacíos o nulos, ¿sí? ¿Y cómo tratamos esas columnas? Pues como no podemos eliminar las filas que están nulos porque sería eliminar como 389, ¿cierto? Son bastantes filas, entonces más bien se prefiere eliminar las filas, ¿cierto? Perdón, las columnas, esas dos columnas, la de barrio y de tipos adicionales. Y las demás, entonces Me ahí parece, quedaríamos,
Sí, Qué señor. pena, profe, me parece rarísimo eso porque a mí no me salieron, no me salió así La información. las columnas no nulas, ajá. O Ah, sea, ¿le apareció toda la información? Ah, sí, bueno. no, o sea, me apareció que de las columnas, las columnas a eliminar no nulas eran Sí, 93. Entonces, sí. pero 93 y Barrio era la que más tenía información errada. Entonces yo lo que hice fue eliminar por las columnas que más me interesaban, que era precio y área de terreno y área construida. Ah, ¿usted eliminó cuál? Perdón, ¿me repite? O sea, yo eliminé, a mí, o sea, la que más información errada trae es barrio, eso sí es correcto. Dice Barrio. que o sea, me salió a mí que solo 26 datos eran buenos. Correctos. De las demás me dijo que 93 datos estaban mal. Casi todas tenían Ve- 93 datos malos. Pero entonces, Sí. como el análisis era sobre las ventas de inmuebles, pues dije, lo más relevante es lo que tiene, es el precio y lo que tiene área. Sí, Entonces, exacto, los valores numéricos, ¿cierto? entonces después eliminé solo por una de esas, no recuerdo cuál tomé, pero tomé una de esas columnas como referente para eliminar todos los datos. Después dentro de la columna de área hay otro problema y es que hay áreas en cero y pues uno no, pues para que uno, o sea, eso es información errada porque uno cómo Sí, va a o vender sea, el algo área sin de... decir qué Sí, área es hay. cierto. Bueno, pues mira, Ujú. sí, mira que nos da diferentes, porque al mirar esto de la estructura, entonces pues aquí nos sale que es barrio, ¿cierto? Y tiene bastantes eh, campos o filas en cero, que son 389. Lo mismo los datos adicionales. Y usted me cuenta que le salió diferente. Bueno, no sé en qué consiste eso, porque pues yo me imagino que todos lo bajamos del mismo lugar, ¿cierto? Bajamos los datos del mismo lugar. Ah, claro que puede, son dos opciones, ir a ese enlace o en el anexo, ¿sí? En el anexo también están. Yo hice de las dos formas para que ustedes lo vieran, ¿sí? Y al fin, pues no recuerdo si tomé fue el archivo que bajé de la página o el que estaba en Sajuna. Bueno, yo creo que dependiendo de donde uno lo baje le da diferente, ¿cierto? Bueno, pero por lo menos, así sea de cualquier parte, podemos seguir haciendo el análisis. Entonces, no hay problema por eso, porque las que nos interesan sobre todo son las variables numéricas. Y aquí nos da que las que están vacías son como las variables que son no numéricas o categóricas. Bueno, continuamos por acá. Ah, bueno, entonces Listo, estábamos profe. aquí en la exploración de datos que mostraba la estructura que su compañero nos dice que es diferente a lo que le dio a él. Bueno, dice que las columnas barrio, aquí, por lo que esto es lo que nos dice de esta captura de pantalla, ¿cierto? Dice, las columnas barrio y datos adicionales por ser variables categóricas o variables de texto, estimamos que no influyen en el análisis de datos y como tienen datos vacíos o nulos, eliminamos las dos columnas en este caso, ¿cierto? Ahora dice que también tenemos que mirar una distribución de datos con histogramas y gráficos de dispersión para ver cómo se comportan las variables o ver el comportamiento de los datos por medio de estas gráficas. Dice, los histogramas muestran la distribución de frecuencia de una sola variable, mientras que los gráficos de dispersión muestran la relación entre dos variables. Aquí con este histograma, como estamos trabajando el precio, recuerda que hicimos primero el análisis univariado, o sea, de una sola variable. Entonces, por eso muestramos. De todas maneras, nos dice que comparando con los gráficos de dispersión es donde se toman más de una variable o se hace la comparación con dos variables. Entonces dice aquí nuevamente que los histogramas son útiles para identificar la forma y la dispersión de datos. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre las variables numéricas. Dice que el eje Y representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. En el ejemplo hicimos dos
y relacionamos dos variables. Si no estoy mal, era el precio y el área el área del lote o terreno o del inmueble, más bien digamos del inmueble, para no diferenciar si es lote, casa, listo, del inmueble. Y entonces veíamos que la correlación entre ellos no era tan cercana, tan estrecha. O sea, decir que, por ejemplo, si aumenta el área de un inmueble, también aumenta en ese mismo sentido el valor o el precio de ese inmueble. O sea que la relación no era tan estrecha, ¿cierto? O sea, pueden haber otras variables como la ubicación o el estrato que pueden influir en el precio de los inmuebles. Ahora, en resultados y hallazgos, dice por aquí que principales patrones identificados, correlaciones, tendencias y anomalías. Dice que las tendencias son patrones que muestran una dirección clara y consistente en el tiempo o en un conjunto de datos ordenados. Pueden ser ascendentes, descendentes o incluso seguir una trayectoria más compleja. Un ejemplo clásico es el crecimiento de las ventas en una empresa a lo largo de los años. Y en el ejemplo que nosotros estamos viendo de los inmuebles, que la tendencia es que no necesariamente al aumentar el área de un inmueble, aumenta el precio de ese inmueble. Seguimos en resultados y hallazgos. Dice que las comparaciones de variables usando gráficos, ¿cierto? Para ilustrar mejor la situación. Dice, para comparar y relacionar variables se usan tanto gráficos como tablas. Los gráficos son útiles para visualizar tendencias y relaciones entre variables, mientras que las tablas permiten una comparación más detallada y precisa de valores específicos. Y nos muestran aquí algunos gráficos que se pueden utilizar o que ya hemos utilizado, por ejemplo, como el gráfico de barras que permiten comparar valores entre diferentes categorías para mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Los gráficos de dispersión que ayudan a identificar relaciones entre variables continuas. Los gráficos de burbujas que se utilizan para representar múltiples variables, incluyendo su tamaño y color. Los gráficos de sector, o creo que son los mismos de pastel, que sirven para mostrar la proporción de cada categoría en un total. Están dentro de esta misma categoría de resultados y hallazgos datos categóricos y numéricos que se pueden hacer con box plots y diagrama de barras. Dice aquí que los box plots, también conocidos como diagramas de caja y bigote, son una forma estándar de representar gráficamente la distribución de un conjunto de datos y que se utilizan para mostrar la mediana, los cuartiles, los valores atípicos y la simetría de los datos. Sirven para resumir, identificar valores atípicos y evaluar la simetría de la distribución. Identificación de valores atípicos y su impacto en los resultados. Los valores atípicos, también conocidos como outliers, son datos que se desvían significativamente del resto de los datos. En un conjunto, identificar y comprender su impacto es crucial, ya que pueden ser estadísticos y afectar la precisión de los modelos. Dice que pueden ser valores extremadamente altos o bajos. Y en el ejemplo de los inmuebles los podemos ver. Hay valores de esos inmuebles que son bastante bajos y hay valores bastante altos en los inmuebles, ¿sí? De pronto es porque, y en otros incluso habían valores de los inmuebles en cero, no les habían colocado el valor, me imagino yo, porque pues un inmueble no puede valerse. Luego tenemos que hay que hacer visualizaciones y dice que
hay diferentes tipos de gráficos que son los que ya hemos estado viendo y aquí en la imagen los pueden ver. Sí, y que estos gráficos son relevantes porque ayudan a comprender los hallazgos que se encontraron en el análisis de la información. También dentro de estas visualizaciones también tenemos la interpretación de cada gráfico que representan los datos, cómo respaldan los hallazgos, ¿sí? Aquí de las axisas o eje de los Y se colocan los valores X y en el otro eje, en el vertical, los valores Y. Para interpretar cada gráfico, primero se identifica qué datos se representan en los ejes X e Y. Luego analiza la distribución de los datos buscando patrones, tendencias y valores atípicos. Finalmente, considera cómo estos hallazgos respaldan las conclusiones de tu estudio o investigación. O sea, esos hallazgos deben respaldar el estudio. Y por último, como veíamos en el informe, vienen las conclusiones. Y las conclusiones dice que se hace una síntesis de los hallazgos más relevantes del análisis. Dice, se resumen los hallazgos en un informe claro, visualmente atractivo y fácil de entender. Dice que tenemos también implicaciones y posibles aplicaciones de los resultados obtenidos. Las implicaciones son el impacto que genera la investigación. Las implicaciones son las consecuencias, resultados o posibles efectos que decisión, evento o descubrimiento. En otras palabras, son significados o conclusiones que se pueden extraer de algo, ¿cierto? Al hacer análisis, se puede concluir de que viendo el caso que nos permite a nosotros, o sea, las inmobiliarias, que hay, que puede haber otra variable como es el estrato, que puede estar de pronto más estrechamente relacionada con el precio, ¿cierto? Dentro debemos hacer al final recomendaciones para futuros análisis y posibles mejoras en los datos. Dice que para futuras mejoras en el análisis de datos y la calidad de los mismos, se recomienda definir claramente los objetivos de análisis, recopilar datos de manera confiable y limpiar la información para eliminar errores y duplicados. Es lo que hicimos con el dataset. Eliminamos columnas que no son relevantes en el análisis de estos datos. Tenemos aquí la conclusión. Dice que la síntesis de hallazgos en el análisis de datos con Python es fundamental para convertir grandes volúmenes de información en conocimiento aprovechable, ya que cuando tenemos información aprovechable nos permite tomar decisiones que son muy importantes en las empresas, ¿cierto? A través de la exploración, el análisis y la interpretación, es posible extraer patrones y tendencias que faciliten la toma de decisiones estratégicas. La clave está en comunicar de manera efectiva estos hallazgos, utilizando visualizaciones claras y reportes bien estructurados. En definitiva, la combinación de herramientas como Pandas, Stickler y Jupyter Notebook, o sea, algunas librerías, permiten transformar los datos en insignes. ¿Qué es un insigne? Es un hallazgo significativo que permite entender un problema o situación de manera más completa y que estos hallazgos son valiosos, que pueden optimizar procesos en diversas áreas. Luego ahora tenemos el espacio para preguntas, pero antes de eso les voy a mostrar aquí el informe. El informe, entonces, como decía, vean, podemos hacer una portada donde dice análisis exploratorio de datos en Python, ¿cierto? Es un informe de resultados de análisis, ese es el título de la evidencia. Se puede colocar, como decía ya, una imagen que no, y que no se vea tan lleno, digamos, esa portada, ¿cierto? Presentado por Juan Valdez, presentado al instructor, y dice por aquí que el informe de resultados, y que fue en mayo 29, por decir la fecha del día de hoy. Luego tenemos que el informe de resultados, nuevamente, permítame, que está
control Z. Tenemos el informe de resultados del análisis de datos exploratorio, que sería el título, ¿cierto? Tenemos la introducción. Permítame, leamos esta. Presenta un análisis exploratorio de un dataset que contiene información sobre propiedades inmobiliarias en distintas ciudades y departamentos. El objetivo es comprender la distribución de las variables y detectar patrones relevantes como la relación entre el área del terreno, área construida, precio, estrato. También se busca identificar valores atípicos y tendencias que puedan influir en la valoración de los inmuebles. Ahí tenemos, digamos, una introducción. Dice aquí que en el dataset consta de 448 registros, 12 variables, incluyendo datos numéricos como área, terreno, área construida y precio, y datos categóricos como ciudad, departamento, estrato y tipo de inmuebles. Luego está la exploración de datos, que nuevamente me hace la descripción de que son 448, o dice aquí propiedades, no, son 448 filas. También hace un resumen de las columnas faltantes. Vean, la columna barrio tiene 59 registros completos, la columna datos adicionales tiene 77 registros completos y las demás variables están completas sin valores nulos. En la estadística descriptiva clave dice que la variable precio se obtiene las siguientes estadísticas y muestra aquí esto que ya lo habíamos realizado por medio de Jupyter Lab o de Jupyter Notebook, donde nos mostró el análisis univariado, o sea, cuando hacemos el análisis sobre el campo precio, o la variable precio, y nos muestra la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el primer, tercer cuartil y el máximo valor. O sea, muestra el mínimo y el máximo. Y dice, este resultado muestra una descripción sesgada donde algunos inmuebles tienen valores extremadamente altos, lo que podría indicar presencia de valores atípicos. Dentro de los resultados y hallazgos, dice que tenemos la distribución de precios. El análisis del histograma de precios revela que la mayoría de los inmuebles tiene valores relativamente bajos, mientras que un pequeño grupo tiene precios excepcionalmente altos. Este fenómeno podría ser causado por propiedades exclusivas en zonas de alto valor. Entonces, como decía, el estrato está jugando ahí también un papel importante, porque pueden ser estrato comercial o estratos de estratos A. También tenemos por aquí la relación entre el área construida del precio. Ya sería esto lo que es el análisis multivariado, porque tiene en cuenta dos variables, ya no es solamente uno. Dice que el gráfico de dispersión entre área construida y precio muestra una tendencia general a mayor área construida, mayor precio. Podría ser posible, claro que aquí no se da ese caso exactamente. Sin embargo, hay algunas excepciones, lo que sugiere que otros factores se incluyen en la valoración, como la ubicación. En el análisis de estrato, dice por acá, que los inmuebles están distribuidos en diferentes estratos, lo que sugiere que el precio podría estar fuertemente condicionado por la ubicación socioeconómica. Dice que un gráfico de caja precio según estrato ayudaría a visualizar esta relación. Y dentro de los valores atípicos, dice que se detectan precios significativamente altos en comparación con el resto de los datos. Es recomendable evaluar si estos valores son erróneos o representan propiedades premium, propiedades muy costosas. Dentro de las visualizaciones dice que se generan los siguientes gráficos para respaldar el análisis: histograma de precios, gráfica de dispersión de área construida versus precio, Boxplot, el precio según el versus precio, y los Boxplot precio según el estrato, y gráfico de violín. Bueno, hay algunas formas por ahí. También por aquí coloqué el código
que respalda, digamos, el histograma de frecuencia para la variable precio. Y dentro de las conclusiones y recomendaciones, tenemos que el precio de los inmuebles presenta una distribución salgada con valores extremos. Dice, existe una correlación entre el área construida y el precio, aunque no es lineal. El estrato es un factor importante en la variación de los precios y se detectaron valores atípicos que requieren evaluación adicional. Dentro de las recomendaciones, tenemos hay que validar los valores extremos y analizar su impacto en modelos de predicción. Considerar el estrato en estudios de evaluación para una mejor segmentación y explorar otros factores como ubicación, tipo del inmueble y disponibilidad para mejorar el análisis. Bueno, ya hasta aquí creo que llega estos apuntes que yo colocaba por aquí, me parece. Vamos a ver un momento. Sí, señor, son apuntes. Entonces, este es, digamos, como un modelo que no tiene que ser pegado a la letra como les mostré el tipo de informe aquí en la presentación, ¿cierto? Que tiene una secuencia que muestra la estructura del informe, sino eso lo hago para que ustedes tengan una mejor forma de realizar el informe, ¿cierto? Porque en el informe está la portada, dice que pueden colocar una ilustración, pero sin cargar mucho la página, como se hizo allá, y luego, pues aquí les mostré la estructura del informe, y luego se las enseñé más o menos como debe quedar, y este archivo que les mostré, digamos como una especie de plantilla, también se las voy a enviar para que les facilite la parte de la realización del informe que ustedes van a hacer, ¿sí? Bueno, ahora sí estamos en el espacio de preguntas. Ustedes dan si tienen dudas o como a veces le surgen esa a uno cuando está realizando el No, informe. profe, pues, Pero profe, digamos que yo sí, señor. he trabajado el informe, mentira, lo he trabajado bastante, pero pues voy a usar porque ahí no te condiciona a unos gráficos específicos, te dice que uses gráficos para interpretar la información, ¿no? Sí, Entonces, señor, exacto. digamos que esos tipos de gráficos que mostraste, pues no los he usado, he usado más tortas o cosas por el estilo. También algo que está muy ligado a mi trabajo, ¿no? Que es como el tema de las ventas y lo comercial y por ese lado. Entonces, creo que pues también puede ser bien, ¿no? Sí, No muy solamente cierto. no No hacer los que necesitan. hiciste, sino... Sí, exacto, Jairo. Usted puede colocar, digamos, ahí los que más haya trabajado. No está, digamos, limitado a los que yo le dije o les mostré en las ilustraciones, sino ustedes pueden tomar los que conozcan, ¿sí? Los que más se les faciliten, ¿cierto? Para demostrar, digamos, lo que encontraron en el desarrollo del análisis de este archivo de los inmuebles. Pero eso es largo, profe, no, sí está largo. Pucha, eso es larguísimo. Sí, el informe, digamos, un poco largo, ¿cierto? Porque, pues yo, a ver, un momentico, sin contar a ver, las páginas finales que no se requieren. Aquí. Creo que va hasta aquí, hasta, sí, hasta aquí. Hasta esta parte. Un momento. Tenemos esto que no va. Aquí nos da, vean, 7 páginas, ¿sí? 7 páginas. Y pues dice por ahí que puede ser mínimo 10 o como máximo 10 páginas. Profe, yo Sí, tengo otra señor. consultica. Sí, se Mira, cuentan. a mí siempre con lo que es análisis de datos y programación me ha gustado utilizar Python y Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque Anaconda, a pesar de que tiene muchos beneficios, es muy pesado y consume muchos recursos del computador. No hay ningún problema si yo te hago todos los procedimientos con Visual Studio Code y Python.
Es exactamente lo mismo, incorporar librería, llamar librería, anexar, es justamente lo mismo, solamente que estoy utilizando un programa diferente. ¿Generaría algún problema al momento de usted calificar, ya que allá piden que No, utilicemos señor. Anaconda, pero a título personal me parece demasiado pesado y consume muchos recursos Sí, al eso momento de utilizarlo? es cierto, es cierto, Andrés, uno lo puede ver cuando está cargando Anaconda, porque él se demora en cargar todo eso, ¿sí? Y se demora como 2 o 3 minutos. Me ha pasado a mí, eso es cierto lo que usted dice. Entonces, pues también podemos trabajar por esa alternativa que usted tiene, que es trabajar con Visual Studio Code. No hay problema, sí, señor, se puede realizar. Perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Si tienen alguna otra duda, por favor. No, profe, pues a mí me ha tocado que limpiarla bastante, como te digo, para buscar que los datos que queden Bueno, pues sean, les bueno, cuento lo entonces único que, que no entiendo, profe, a ver si de pronto en el que estoy analizando las columnas de área tienen un valor notación científica, ¿cierto? sí, señor, es por lo ¿Cómo es que la los manera valores son, más agradable de verla? sí, los valores son como bastante altos y por eso colocaron esa notación científica elevado a 10 a la 12, 10 a la 14, algo así, ¿cierto? Son valores bastante altos. Pero tienes una forma, he buscado cómo transformarlos o cómo que se vean como más cómodos, pero ¿hay alguna forma, profe? Pues sería, pues yo no la he realizado, de cuento, de una vez, sí. Debe haberla, ¿no? Tendríamos que consultarla a ver cuál sería la mejor forma de pasar esos valores. Lo que pasa es que esto también, que si esos valores los expresamos en notación no científica, ocuparían mucho espacio en la pantalla y no nos permitirían ver los otros datos, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace esa representación así, ¿cierto? Pero entonces, podíamos, ¿verdad?, consultar a ver si se pueden representar esos datos en una notación, o sea, no científica, ¿cierto? Expresada así como el exponente a la 10 o a la 14. Si ustedes pueden realizarla, pues no hay problema, háganla, yo se las valgo, no hay ningún problema, sino que los datos tal vez vienen expresados o vienen expresados así en el dataset de la inmobiliaria, perdón, no es la inmobiliaria, sino es de los inmuebles, perdón. Y yo otra de las medidas en lo que te dije que creé fue el precio promedio por área, o sea, el precio del metro cuadrado, ¿no? Que es algo que en el ambiente de aperturas de tiendas o aperturas de locales se tiene mucho en cuenta. Entonces también por Así, ese lado. cuando digamos el espacio es muy reducido, el, el área sí influye en el precio, ¿cierto? Aquí, pues, como vemos que son en diferentes ciudades, pues sabemos, pues es más costoso, digamos, los inmuebles, ¿cierto? Y si están en una zona comercial o residencial de estrato alto, todavía ser más costoso, ¿cierto? Que si Hola. están alejados, digamos, del centro, de los centros comerciales o del centro de la ciudad. O si son locales, así como tipo comerciales que son muy pequeñitos, ahí sí influye, digamos, el área de ese inmueble sobre el precio. Listo, profe. Entonces, que para entregar quedaría este ya completo, más el de gráficos y ya, ¿cierto? Esos serían todos. Sí, sí, señor, serían, bueno, hicimos 6 sesiones y serían la infografía, el cuestionario, Ujú. venga a El ver que aquí video. tengo los apuntes. El Luego video, seguiría el video, ¿cierto? este Eh, y uno donde hay el, que el- hacer solo gráficos.
La captura de las O tablas, sea, el las video pantallas. de cómo se coloca, digamos, o se descarga Python y Anaconda, o pueden decir cómo se descarga Python y Visual Studio Code, ¿cierto? Que es, y cómo se ejecutan algunas instrucciones. Algo así más o menos dice la parte del video, que es la descripción del funcionamiento de la herramienta Python, dice, para la manipulación y visualización de la información. Esa sería la tercera evidencia. La cuarta sería el informe en el que se identifican los tipos de variables y los componentes estadísticos a partir de una situación planteada. Y la cuarta evidencia es presentación en la que se dio a conocer los tipos de gráficos y su función en el análisis. Perdón, esa es déjeme ver, la quinta. Y la sexta es esta del día de hoy, que se llama Informe de resultados obtenidos del análisis de datos exploratorio realizados al caso de estudio, y el caso de estudio en este caso es la inmobiliaria. Otra vez vuelvo con la inmobiliaria, con los, ¿qué? La Con venta los de inmuebles, inmuebles. con Ajá. los Jairo, Pero sí sí, serían con 6, los ¿no? inmuebles. Entonces esas serían las, perdón, Serían 5, ¿no, profe? no, incluya, digamos, ¿cómo se llama? El cuestionario. Con el cuestionario, Infografía, cuestionario, video, gráficos y 5. mire, no, el primero, la Ujú. infografía, ¿cierto? Uno. ¿Qué? El cuestionario, digamos, dos. 2. El video, tres. Sí. El informe donde se identifican los valores y los componentes, cuatro. La ¿Ese presentación cuál en es, la que, profe? señor, ¿Ese cuál es, profe? ¿Ese cuál es el de los componentes? déjeme ver, la sesión número 4. Déjeme ver, informe en que se identifiquen las variables y los componentes estadísticos Pero esas son las tablas que nos toca capturar, a las partir de una pantallas. situación. En un ratico les envío los 4 links de las sesiones en orden, ¿sí? Para que, No, profe, pero por eso, pero ese cuarto que estás hablando no tiene que ver también, no es del mismo, de este mismo archivo. no, porque ese dice, es el informe que identifiquen las variables. O sea, recuerda que las variables son 12. Ujú. Entonces ahí se identifican las variables y déjeme ver, dice, en la situación planteada. Y recuerda que hay como un cuestionario donde dice cuántas filas hay, algo así, un cuestionario ahí que te puede ir respondiendo al frente. Ah, ya, ok, ya. Ah, perdón, pero pues, bueno, porque digamos que yo ahí metí conclusiones. Bueno, me adelanté. Ah, listo. Listo. O sea, el cuarto es simplemente llenar ese formulario, Sí, 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 es cierto. Y el ese quinto sería, formulario y ya. sí, señor. Y el quinto sería lo que dice presentación, en la que se dan a conocer los tipos de gráficos. Que ahí recuerda que colocamos los diferentes tipos de gráficos como 5. Y decían ahí que bueno, no recuerdo cuántos eran los que decían, no necesariamente todos los que yo coloqué ahí, ¿cierto? Identificar los tipos de gráficos. Que ahí colocamos el histograma, el pastel, bueno, y otros 3 que no recuerdo exactamente el nombre. Y la última, que es el día de hoy, donde se hace el informe de los resultados de la información, teniendo en cuenta cómo se presenta un informe, ¿cierto? Con introducción, objetivos, portada. Bueno, no estoy dando el orden específico en que se debe realizar, desarrollo del informe y conclusiones, y al final sugerencias, como lo veíamos en este momento. Sí, está claro, profe. Sí, si nos queda, bueno, de todas maneras, para que les quede más fácil, yo les envío los 5 links y también les voy a enviar listados de chequeos de cada una de ellas para que usted se oriente. Mañana. Recuerda que en cada evaluación hay una lista de chequeo. Pues también se las voy a enviar esa para que diferencien bien las 6 evidencias que hay que realizar.
Listo, profe. Bueno, entonces, no sé si haya alguna otra duda o consulta. Bueno, Y muchas gracias por su asistencia y entonces quedo en espera de sus evidencias. No se les olvide, a los que no las puedan subir, les voy a, o que tengan, digamos, ¿el qué? El usuario que no puedan acceder a Sajuna, les voy a enviar un correo para que me envíen, las evidencias por ahí, ¿sí? Y recuerden que tenemos Profe, plazo hasta para la el entrega 30. de, ¿Perdón? eso le iba a preguntar yo, para la entrega de la evidencia tenemos plazo hasta el 31, pero esa indicación se la dio el SENA directamente o fue usted que la tomó, por si nos puedes extender a los que estábamos varados, que no podíamos ingresar a la plataforma 1 o 2 días más, uno nunca sabe, siquiera hasta el lunes, o es Pues hasta el yo 31 les sí o había dicho sí. incluso, Andrés Alberto, yo les había dicho incluso que hasta el 15, pero lo que pasa es que de allá me dicen califique y coloque a los que no hayan entregado evidencias no aprobado, ¿sí? Y a los otros, a los que entregaron evidencias aprobados, ¿sí? Entonces, por eso me directriz de allá, porque hasta que yo no entregue, digamos, esas notas, no me asignan más fichas, ¿sí? Entonces, quedaría el siguiente mes sin fichas que trabajar. Entonces, por eso, hasta que yo no entregue esas calificaciones, ellos no me asignan otras. Entonces, por eso me toca avisarles o les comunico esa noticia, ¿no? Ah, Porque listo, por mí listo, profe, fuera, pues hágale. les daría más tiempo, pero es que no me lo permiten. Entonces les recomiendo eso, ¿no? Pronto posible. Y recuerde que es que el 31 es ¿qué? ¿Un sábado? Sí, sí, el sábado. Entonces, hasta las 8 de la noche ese sábado, ¿sí? Por favor. Para yo poder, porque tengo que calificarlas y entregarlas inmediatamente. Bueno, muchas gracias listo, y profe. Rosa, nos estaremos comunicando también por medio del WhatsApp. Entonces, que tengan buena noche. Que tenga buena noche, Listo, profe. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Hágale, profe, bendiciones. Muchas Hasta gracias. luego. Muy amable, muchas gracias. Que tengan, Víctor, buena noche. Todos, buena noche.